La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14. Hoy vamos a ver este capítulo. Cerca está Navidad, pero necesitamos ir aprendiendo de la Biblia, avanzando en este comentario que ha sido de mucha bendición. Este proverbio nos habla del poder que tienen las mujeres en las familias, cómo ellas pueden marcar la diferencia. Debe de ser sabia, inteligente, experta, una maestra de la construcción, una mujer que tiene bien trazados los planos de lo que quiere para su matrimonio, para sus hijos. Es hablar de una mujer sabia, o sea, es hablar de una arquitecta que ha diseñado lo que desea, cómo le gusta. Es un albañil que pone las manos para echar la cimentación ella misma, porque sabe que es su casa donde vivirá, que es el hombre que quiere para ella, que son los hijos que van a ser parte de toda su historia. Entonces está obligada a estar cimentada en la sabiduría. Es una perito, es decir, es una experta en la construcción y es la que va a evaluar constantemente si su casa está siendo construida, edificada de la manera correcta. Entonces, periódicamente, ¿qué pasa con una casa? Pues se remodela, se actualiza, se le da su pintadita para que no parezca abandonada y los detalles que van saliendo entonces se van arreglando. Eso es la mujer sabia, una mujer que realmente trabaja en la construcción de su hogar, de su matrimonio, una mujer que tiene visión, una mujer que sabe lo que quiere. Entonces, este poder, arrancamos el proverbio sabiendo que tú como mujer tienes ese poder. Salomón le está hablando a su hijo para que escoja bien una mujer que tenga estas cualidades, atributos, estas características para que entonces él no pueda sufrir en su matrimonio. La contraparte de esta mujer es la necia, la que con sus manos la derriba. O sea, la que le falta sabiduría, la que está vacía de ideas, la que no ocupa ayuda para derribarla, ya que ella misma, al no buscar arreglarla, al no buscar realmente trabajar en ella, ella misma la pues prepara para que se caiga, prepara para que esa casa pues vaya en declive, una casa que no honra a Dios y que no vive para obedecerle ni para honrarle. Entonces es una mujer que vive en la neutralidad de decir, bueno, pues todo ahí va, ahí estamos, más o menos, poco a poco, no hay problema, no pasa nada, y no se da cuenta que va hacia abajo. Entonces dice el verso 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. El que ha logrado caminar derecho sin que nada lo desvíe es porque ha decidido vivir honrando a Dios, vive para hacerle reverencia. Por eso camina en rectitud, porque ya encontró ese poder. Mas el de camino pervertidos, dice, lo menosprecia, porque, o sea, porque no toma en cuenta a Dios. O sea, ha desviado el rumbo que Dios tiene para él. Y ese camino de los malos, ese camino de los perversos, ese camino que está lejos de la justicia, piensan que no les va a pasar nada, piensan que todo va a estar bien, piensan que el juicio de Dios no existe. Por eso andan en esos caminos. Necesitas ver, cuidar que tu familia, que tus hijos anden por el camino de Dios, el camino de la santidad, el camino de lo correcto, porque ahí es donde va a haber salvación. En la boca del necio, dice este proverbio, está la vara de la soberbia. O sea, porque lo que brota de su boca son puras necedades. Y la vara, o sea, la corrección está preparada para él. Con sus mismas palabras va a ser enjuiciado. O sea, lo mismo que él exprese externe es con lo mismo que se le va a juzgar. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Mas los labios de los sabios, dice, los guardarán. O sea, los mismos labios, tus palabras te cuidan, no hacen que te metas en problemas ajenos, te cuidan de situaciones que no te corresponden. Tus palabras están seleccionadas, no hablas por hablar, porque la sabiduría te guarda, te cuida, te prepara, la sabiduría te da la prudencia, ¿no? Este verso me gusta mucho, el que sigue el 4, he predicado de él. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea,
quizás para ellos el no tener animales evitaba que limpiaran el establo, darles mantenimiento, comida, muchas cosas que pues para ellos era como una comodidad, pero que rayaba en el conformismo que terminaba para ellos en la escasez. Pero, dice, pero por la fuerza del buey, o sea, en la abundancia de pan, por el trabajo desarrollado hecho, es que la bendición va a estar. Entonces, lo que nos dice este texto, que no importa las implicaciones, las complicaciones, lo que se tenga que hacer con tal de que haya abundancia de pan. Es decir, el precio a pagar no se compara con la bendición. Ahora, esto yo lo aplico mucho en los ministerios, porque hay mucha gente que prefiere no ejercer su ministerio para no tener compromiso, para no llegar temprano a la iglesia, para no tener responsabilidades, para no invertir, para muchas cosas prefieren no estar ahí. Y en cierta manera es como tener el granero limpio o vacío. Pero la fuerza del cristiano está en el ministerio, en el trabajo, en lo que hace. Entonces ahí va a haber abundancia de pan. Cuando un hombre o una mujer ejercen su ministerio, entonces sus hijos van a beber de ese ministerio, se van a alimentar de ese ministerio, porque es lo que ven que sus padres han hecho y han elaborado. El testigo verdadero no mentirá. Ok, este verso 5, nosotros somos verdaderamente testigos de Dios. Y no predicamos ni aconsejamos mentiras como, por ejemplo, decir que Jesús no es Dios, decir que lo sobrenatural no existe, que el infierno no existe, etcétera. Muchas cosas que el testigo verdadero no puede mentir porque conoce la Biblia, va a la palabra, porque hay revelación, porque Dios le ha enseñado y le ha mostrado. Por eso no puede mentir. Las religiones, muchas dicen mentiras, muchos hablan falsedades. ¿Por qué? Porque no son testigos verdaderos, porque realmente no ha habido una relación con Dios. Entonces hablan por hablar y en eso hay mucha mentira. Y aquí entran, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesucristo no es Dios, por poner un ejemplo. Entonces ellos ya son, aunque se llaman testigos, pero realmente no lo son testigos falsos, hablan mentiras. ¿Por qué? Porque han estudiado una mala teología, no han tenido una revelación correcta del Señor y por eso ellos quieren hacer las cosas a su manera, a su capacidad. Y puse por ejemplo a ellos, pero puede haber muchas que no entiendan verdaderamente la palabra de Dios porque se necesita el Espíritu Santo, que es el que nos revela, el que nos guía. No hay nada especial en nosotros. Cuidado, o sea, ni me estoy sintiendo más, ni me estoy sintiendo mejor, ni nada. Simplemente le he dado el lugar al Espíritu Santo para entender la revelación. Entonces, el testigo falso habla mentiras porque como es falso, como no entiende la diferencia de lo correcto y de lo recto, entonces no le interesa lo que diga. Mucha gente, miren, echa mentiras, dice, no, te voy a llevar a la iglesia y ahí se va a acabar todo tu sufrimiento, todo tu dolor. No es cierto, no eches mentiras. Hay problemas por servirle a Dios, hay consecuencias, pero Dios nos va a bendecir. Entonces, busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya, porque para empezar la busca de la manera incorrecta. Él es un burlador, o sea, no tiene humildad, entonces no la va a encontrar. Aunque se esfuerce y haga mucho trabajo en esto, el problema es la actitud de la persona. El burlador no va a encontrar la sabiduría. Cuando, ay, ¿a poco la Biblia sí? Ay, tú muy hermano. Esa gente no va a encontrar la sabiduría porque su posición es la incorrecta, aunque la sabiduría estuviera cerca. Mas el hombre entendido, el obediente, el que busca la instrucción, el que acepta la advertencia, el que entiende la restricción, ese le encuentra porque su corazón está preparado para ella. Vete, dice el verso 7, de delante del hombre necio. O sea, adelántatele, aléjate de él, apártate, corre, ve en dirección diferente, escapa, míralo de lejos. Al necio, al bobo, dice el hebreo, porque no va a sumar nada positivo a tu vida. Ve delante de él siempre en sabiduría, vete de delante de él, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, porque el conocimiento no está en él, entonces, ¿para qué estás con él? Al contrario, cuando quiera desviarte, cuando quiera desmotivarte, cuando quiera afectarte, tú tienes que tener una respuesta de Dios,
de la palabra, y eso es ir delante de ellos, en actitud, en conocimiento, en prudencia, en todo, ve delante de Él, para que tú sepas que Dios está contigo. La ciencia del prudente está en el entender su camino. Entonces el hombre sabio sabe por dónde ir, no va a dar pasos por dar, tiene bien definida la ruta y no va a malgastar ni su tiempo ni su fuerza. Ese es el conocimiento del prudente. Pero la indiscreción del necio es engaño, porque buscan aparentar, o sea, tratan de que otros, no, todo acá está bien, vente, acá te va a ir bien. Tratan de que muchos lo sigan, porque realmente ni ellos saben a dónde van, pero no se quieren perder solos. Entonces, mucho cuidado hacia dónde caminamos en esta vida gloriosa, ¿no? Los necios se burlan del pecado porque es su naturaleza corrompida. Piensan que el juicio de Dios no es verdad. Piensan que no va a venir el Señor. Entonces viven así, por eso se burlan del pecado. Todos conocemos a alguien que hasta se goza de vivir mal. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Porque sabemos que Dios es la clave, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir y que hay que servirle porque es lo correcto. El corazón conoce la amargura de su alma. Mira, a veces vemos la apariencia de la persona, vemos que se mira bien, que se viste bien, pero solo el corazón sabe el dolor que puede traer. Nosotros debemos de apelar a Dios para dar una palabra correcta, una palabra buena, para que esa palabra pueda penetrar y pueda hacer un buen efecto. Y los extraños no se entremeterán en su alegría, porque vivimos pues asociados con las personas que quizás por la confianza le abrimos nuestro corazón, le decimos ciertas cosas, pero la palabra de Dios es la única que puede entrar hasta donde nadie deja que entre. La casa de los impíos va a ser asolada. Qué bueno sería que alguien que no ha aceptado al Señor, que no le interesa, entendiera esto ahorita que hay tiempo, porque ahí está el juicio decretado. Tarde que temprano va a llegar el mal a una casa, a una familia que no viven tomados de la mano de Dios. Pero la tienda de los rectos, vea, la diferencia de una casa bien estructurada, bien formada, en contraparte de una tienda, ¿no? Que palitos con tela, algo más informal. Pero si en esa casa no tan estructurada, en esa tiendita, en esa choza está Dios, va a florecer. Y la otra, aunque tenga los cimientos más sólidos, va para abajo. Hay camino que al hombre le parece derecho, porque pues el hombre busca su conveniencia, porque transitar por la vida analizando para dónde está bien o está mal es fácil para el hombre, es parte de él. Pero si no pone a Dios, si Dios no es parte fundamental, su camino es de muerte. Solo Jesús es el camino a la vida. Esto nos lo enseña Salomón desde los Proverbios. Ellos ya estaban bebiendo esta sabiduría de que en Dios encontraban la eternidad. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, porque muchas veces se disimula lo que nosotros queremos aparentar, lo que queremos que la gente piense de nosotros, pero el dolor tiene dolor, porque el corazón tiene dolor, porque muchas veces esa parte que la llena Dios no la hemos llenado. Y eso solo lo vamos a llenar con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la sabiduría es lo más valioso que hay. Y el término de la alegría es congoja. Pero finalmente entonces lo que hay dentro es tristeza, desesperanza, porque sabemos que el fin va a ser terrible, va a ser malo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, porque él mismo los eligió. Y eso lo llevará al dolor, al sufrimiento, al error, porque no puso a Dios en primer lugar. ¿Qué impide que Dios sea el primer lugar en nuestra vida? Pero el hombre de bien estará contento del suyo. O sea, el hombre que realmente ama a Dios y que lo busca va a estar bien. Sabe que su meta es el cielo. Sabe que tarde o temprano va a estar con el Señor. Eso lo hace vivir tranquilo. Ahora, ¿por qué es bueno estructurar tu vida, planearla, tener buenos fundamentos, buenas bases? Dice el verso 15 que el simple todo lo cree. Porque es un hombre, ser humano, que no tiene criterio. Todos conocimos un amigo de la infancia, de la juventud, que hacía todo lo que los otros le decían. O sea, que lo agarraban ahí de burla. Y que aquel sin criterio, sin personalidad, sin nada, hacía todo lo que le decían.
porque era simple, porque no tenía carácter, porque vivía a expensas de los demás, porque quería quedar bien con todos, quería embonar. Para él la mayoría manda, no la razón. Entonces el simple todo lo cree, y en este mundo cree cualquier religión, cree cualquier mensaje, cualquier sermón, cualquier consejo, el simple. Pero el avisado mira bien sus pasos, el preparado, el que tiene carácter, el que sabe leer los tiempos, el que sabe entender que Dios es lo mejor. Ese es el hombre avisado. Quizás has vivido mucho tiempo en la simpleza, donde has querido quedar bien con todos, pero se te ha olvidado que hay que quedar bien con Dios. Aún a veces en la iglesia, en el liderazgo, queremos quedar bien con el amigo, con el hermano, con el familiar, cuando no es lo correcto. Dios es el que tiene que agradarse de nosotros. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio, porque sabe que hay consecuencias. La misma sabiduría lo protege, lo hace huir, lo pone a salvo. La sabiduría lo hace entender que hay un juicio, una condena, una perdición eterna, y no la quiere para él. Pero el insensato, el bobo, el tonto, se muestra insolente y confiado, porque dice, no va a pasar nada, todo va a estar bien. No nos va a decir nada a nadie y vamos a ser felices. El que fácilmente se enoja hará locuras. Cuidado con esos enojones iracundos, porque la Biblia dice que es fácil que hagan locuras porque actúan por el impulso, porque no se controlan, porque no se pastorean, y el hombre perverso será aborrecido porque ni la sociedad lo quiere, nadie lo quiere porque hay maldad en él, le tienen miedo, hay que cuidarse de él. Entonces, ¿cuántas celdas en las cárceles estarán llenos por la perversión y por las locuras? ¿Cuántos lugares, hombres y mujeres perdiendo su vida, desperdiciando su tiempo porque hicieron algo mal en un momento crítico donde no hubo un pastoreo, donde no hubo sabiduría, y desdicharon su vida, golpearon a alguien, lo mataron, etcétera, y ahora están con sus vidas en prisión, cumpliendo condenas por momentos de ira, por momentos de enojo? ¿Cuánta gente se tiene que disculpar, tiene que ir pidiendo perdón porque no aprendemos a pastorearnos? Y la palabra de Dios esto nos enseña. Los simples, que van a heredar necedad, porque es lo que han sembrado. Mas los prudentes, su corona va a ser la sabiduría. Imagínense qué cosa tan maravillosa y qué contraste tan grande. No, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Mira, estoy seguro, tú que estás viendo este video, que eres cristiano, que ha habido alguien que te ha pedido oración. No, que te pido oración porque estoy pasando por estos momentos, y son de otra religión. O son personas que no quieren nada con Dios, no les interesa, les llega una enfermedad, una situación, lo que sea, porque se van a inclinar no ante nosotros, sino ante Dios por medio de nosotros, porque saben lo que hay en casa, saben dónde están nuestros fundamentos, nuestra firmeza. Y es ahí donde también involuntariamente van a terminar inclinados ante el Creador, ante nuestro Señor Jesucristo. Tarde que temprano, dice la Biblia, que ante Él se doblará toda rodilla. El pobre es odioso aún a su amigo, porque siempre necesita, porque hay que ayudarlo. O sea, el pobre, siempre dice Proverbios, no es bien visto, pero muchos son los que aman al rico, claro, porque les conviene que les presten, que les pichen, que les den, que les compren. Pero entonces vemos realmente el corazón que a veces está en nosotros, no actúa de la manera correcta. Peca el que menosprecia a su prójimo. Ojo, porque a veces se nos hace fácil hablar mal, discriminarlo, hacerlo menos, pero es pecado. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Miren, todos estamos hechos de lo mismo y por el mismo, y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si algo va a aborrecer Dios, es que nuestro pensamiento esté haciendo menos algo o alguien que Él hizo. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra felicidad o nuestra bienaventuranza? En ayudarlo. Es una oportunidad. Tengo que entender que Dios me dio, me bendijo para ayudar al otro, así como Él me ayudó a mí.
¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Entonces, anidar los malos pensamientos nos va a llevar a equivocarnos y a actuar mal. Dios no solo va a juzgar las acciones, sino también los pensamientos. Entonces necesitamos pensar bien, trabajar en nuestra mente. ¿Qué tiene que no lo externemos? Si está ahí, hay que sacarlo. No está bien, Dios lo ve. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces Dios recompensa esas manos diligentes, que trabajan, que se esfuerzan, que sudan. No solo los que hablan y es pura palabra. Hay que hacer, dicen, y no hacen nada. No, yo opino que esto y que el otro, pero son vanas palabras que terminan en nada. Y de esto hay mucha gente en la iglesia. Opinan, hablan, pero nunca hacen nada. Entonces, en la acción, en el trabajo, en el fruto, ahí es donde va a estar la bendición de Dios. No en hablar nomás. Hay gente que se la pasa hablando. La riqueza de los labios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. O sea, aquí se habla de gloria o de pena, de riqueza o de pobreza. Todo lo adquirido con sabiduría es como una corona de gloria, de victoria, que te va a hacer resplandecer, pero vergüenza los que hablan puras cosas vacías. ¿Cómo hay gente que cuando hablas con ellos es puro chiste, es pura cura, es pura diversión? Nunca tienen un contenido realmente que te ayude y que te beneficie. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. ¿Por qué? Porque no deja que nadie las engañe, que nadie se aproveche de ellas. Ese es el testigo verdadero. Cuando tiene la oportunidad de bendecir y ayudar, lo hace. Pero el engañoso habla mentiras porque quiere apreciarlas. Las religiones y los predicadores caen mucho en esto. Un buen sermón, una buena clase, un buen consejo va a hacer que almas sean liberadas. Pero el engañoso, el que mira por él, el que ve por esto, su beneficio va a hablar mentiras. Eso hace mucho la religión. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En respetarlo, en obedecerlo, en seguirlo, ahí va a estar toda nuestra seguridad. Y nuestros hijos van a beber de lo mismo, de nuestro ejemplo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, Él es la fuente inagotable para nosotros. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, porque ha hecho las cosas bien, porque los siguen, porque los liderea bien. Y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Porque ni su hijo alcanzará reino. Porque ni su hijo va a saborear del trabajo, de la bendición, de que hubo un buen rey. Entonces, ¿qué le podemos dejar a nuestros hijos? Un buen ministerio, un buen legado, un buen ejemplo. No vaya a ser que nuestro trabajo ni siquiera les alcance a ellos para motivarlos. Eso sería muy triste. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Entonces, porque ha llegado al nivel de pastorearse. La prudencia la ha abrazado, la sabiduría está con él, se ha vestido de ella, mas el impaciente de espíritu va a seguir sumergido en la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, porque le da vida. El corazón apacible da vida, o sea, buenos sentimientos, emociones, trae razones para vivir. Eso es el corazón apacible. Pero la envidia es como si te estuvieran taladrando porque no encuentra su lugar, no disfruta y no quiere que nadie más lo haga. Entonces, ya cerrando este capítulo 14 de Proverbios, analizando estos textos, estos temas, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, porque no ha entendido que Dios hizo a los dos. Entonces, si te burlas de alguien que tiene una condición diferente, que en cierta forma tiene menos que tú, realmente te estás burlando del que lo hizo o de su apariencia. Afrentas al que lo hizo. Pero el que tiene misericordia de él, honra al que lo hizo. Es decir, a Dios. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Este texto me fascina, porque el impío va a ser lanzado por su mal camino,
va a ser derribado, dice el hebreo, ¿no? Nosotros ya sabemos que va a ser echado al infierno por sus acciones, pero el justo en su muerte tiene esperanza, está protegido. Dios lo levantará. Aún muerto, Dios sigue haciéndose cargo de ti, porque tú en vida lo honraste. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios, porque el prudente es lo que almacena, ha llenado su corazón de ello. El otro no le interesa. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones, porque Dios tiene que ver en su bienestar. Por eso la justicia, que es un reflejo de Dios, hace que ésta vaya en aumento. Pero el pecado afrenta a las naciones, porque el más claro ejemplo fue Sodoma y Gomorra. Como por el pecado hubo juicio, como por el pecado hay guerra, por el pecado hay de todos los males. Y dice el 35, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. O sea, cuando hacemos las cosas bien, el rey va a estar contento, pero cuando no, entonces eso va a ser una vergüenza para todos nosotros. Espero que este capítulo sea de bendición para tu vida. Bendiciones.